el día que nominaron a mi papá como juez asociado del Tribunal Supremo. No sé si el día per se, pero recuerdo los momentos, su nominación y todo lo que vino luego fue algo bastante, ocurrió en poco tiempo. Pero sí recuerdo la reunión familiar explicándonos a mí y a mis hermanas las expectativas de lo que conllevaba ese rol para él y para nosotros como su familia también, que ahora venía una responsabilidad también como sus hijas. Yo tenía 16 años, yo era una nena y no entendía mucho de cómo esto funcionaba. A esa edad no sabía que quería ser abogada. La trayectoria de mi papá como fiscal, como juez de superior, apelaciones, supremo, sí influyó, también fue algo que me tuvo pensando si realmente quería entrar. Muchas personas dicen que tengo una personalidad similar a la de él, así que ya todo el mundo excepto yo sabía que probablemente iba a terminar siendo abogada. Mi primera relación con el juez Edgardo Rivera García es en la Escuela de Derecho. Nosotros estudiamos juntos los 4 años porque éramos estudiantes del programa nocturno y prácticamente en el programa nocturno no es como ahora que hay 90.000 opciones de clases. En aquel momento casi todo el mundo tomaba todas las clases con los mismos profesores y casi todas las clases las tomé con el juez Rivera García. Fuimos compañeros allá para el siglo pasado en la Escuela de Derecho. Pues yo llego en el 2005 a la región judicial de Cagua y entonces el juez Rivera García, que presidía salas penal, ¿verdad? Pues nada, pasamos a ser compañeros en el área de salas penales y ahí fue que empezó tanto nuestro conocimiento laboral, ¿verdad? De intercambio laboral, como se inició una amistad. Yo estaba haciendo una práctica como estudiante de primer año de verano, lo que le llaman en la UPR el taller legal, con la juez Seijo en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Estando con la juez Seijo, que la práctica consistía en uno estar en su sala, ver los procesos, etc. Estando con la juez Seijo me dice, me pregunta si me interesaba ver algún juicio penal por jurado. Algún juicio por jurado. Le comento que sí, ella me dice, yo no tengo, pero Edgardo, me comenta ella, Edgardo tiene uno, no sé si estoy pensando en el número de piso más, pero mi mente viene piso 5. Edgardo tiene uno, así que lo voy a decir para que tú vayas y veas los procesos. Pues Edgardo, pues, ¿quién es Edgardo? No sé. Pues voy a la sala de primera instancia, la sala del juez, Edgardo Rivera, y allí es que primeramente lo veo y lo conozco. Era el último juicio que tenía el juez en la sala criminal de Caguas, porque ya en ese momento él había sido nombrado al Tribunal de Apelaciones. Así que lo que estaba era terminando ese juicio por jurado, para entonces entrar en funciones a tiempo completo como juez del Tribunal de Apelaciones. Desde que soy pequeña, él felizmente me llevaba al tribunal, me llevaba a verlo, estar viendo casos y tener esa experiencia de ver el proceso desde pequeña y luego ir a su oficina y él explicarme lo que estaba pasando y cuál era el proceso. Yo pudiera estar entendiendo específicamente no, porque era pequeña, pero eso poco a poco te va fomentando y te va enseñando y uno va desarrollando. El juez Rivera García tiene una forma muy particular de transmitir su conocimiento y eso ayuda a transformar la educación, la formación de los futuros abogados y de las personas, porque el juez Rivera García, con su respeto a la autonomía, su respeto a las libertades, permite un pensamiento crítico y ese pensamiento crítico a la vez es un crecimiento para la sociedad. En el 2006, la compañera que hoy es juez en el Tribunal de San Juan, Ana Paulina Cruz Vélez, y yo pues publicamos un libro, Manual de Litigación Criminal,
para fines de los estudiantes de derecho, etcétera, pues principalmente los que hacían clínicas penales, ¿verdad?, tuvieran un libro de referencia. Y el juez Rivera, que la realidad es que lo que hacía un año, como quien dice, que nos conocíamos de estar allí, él cuando eso, pues, daba clases en Huertas College, etcétera. Y entonces nada, rápidamente se volvió como el promotor de nuestro libro, nuevo libro, etc. Y él vino y organizó y toda la presentación allá y la cuestión de y nosotras pues, tanto la juez Cruz Vélez como yo pues sorprendida, ¿verdad?, de su generosidad y su desprendimiento, ¿verdad?, en llevar a cabo todos estos trabajos y labores y movimientos para que nuestro libro se empezara a tener, ¿verdad?, apertura en distintos sectores, incluyendo entre los abogados, etcétera. El juez Rivera García, en varias ocasiones, yo le preguntaba, juez, ¿usted me admite a algún estudiante para que participe como oficial jurídico siendo estudiante con usted? Y él siempre me dijo, sí, envíame al estudiante, vamos a entrevistarlo. Y siempre tuvimos muy buenas experiencias. Abrió su oficina del Tribunal Supremo a recibir estudiantes que participaban semestre tras semestre como oficiales jurídicos con él. Yo conocí al juez Rivera García cuando era estudiante de la Escuela de Derecho. Me dio esa primera oportunidad cuando estaba en mi segundo año de estudio de poder hacer un internado en la oficina y pasar una experiencia, ¿verdad?, completa de fungir como un oficial jurídico en toda su extensión. Nos hacía pasar una experiencia similar a la que se daba finalmente el trabajo y fue precisamente lo que me abrió la puerta para que en el futuro, una vez, ¿verdad?, tuviera el espacio para reclutar nuevos profesionales, poder trabajar con él como oficial jurídico por alrededor, ¿verdad?, de media década. Hay mucho grado de afinidad, ¿no?, entre lo que es el juez, el oficial jurídico, etcétera. El juez me abrió las puertas al Tribunal Supremo en el 2015, cuando yo era estudiante de Derecho. Y obviamente, pues, después, una vez yo cojo la reválida, tenía la entrevista, él me había 2 meses antes de la reválida, él me había dado la entrevista y habíamos quedado en que iba a tener la entrevista una vez cogiera la reválida. Y ese día cogí la reválida miércoles, viernes, el lunes tuve la entrevista y el lunes me contrató. Y empecé a trabajar en esas hazañas con él, increíbles y una experiencia enriquecedora. Bueno, pues yo conozco al juez Rivera García desde un contexto bien particular y peculiar. Una vez yo comencé en la Escuela de Derecho, yo supe y siempre me incliné a estar en el tribunal, ya sea una experiencia de internado o una carrera futura. Entonces, mientras estaba en la Escuela de Derecho, me enteré que el juez Rivera García ofrecía oportunidades de internado a sus estudiantes y a cualquier estudiante de la Escuela de Derecho que quisiera participar, había que someterse en el proceso y enviar los documentos. Yo procedí de esa forma y en efecto me entrevistaron los oficiales jurídicos del juez en aquel momento y luego tuve una entrevista directamente con el juez Rivera García y esa fue la primera vez que lo vi y fue un tú a tú entre él y yo y en efecto el resto fue historia porque procedió a darme la oportunidad de estar en su oficina durante el verano del 2018 y no meramente fue durante el verano del 2018, sino que me extendió la oportunidad de estar en su oficina el año completo, que fue mi último año en la Escuela de Derecho. Posteriormente, el juez Rivera García procede a realizarme una exit interview y en esa entrevista ya teníamos confianza y él me conocía, pero obviamente quería quizás tocar algunos otros temas que no se habían podido tocar durante la experiencia en ese año y ya había la confianza también un poco más en el contexto personal, ¿verdad? Y pues una vez realizada esa entrevista me ofreció la oportunidad para ser su oficial jurídico una vez pasada la reválida en el octubre siguiente. Y esa fue mi experiencia. Me recibió primero como estudiante, me dio esa oportunidad, ¿verdad?, de probarme, de obtener una experiencia necesaria para realizar cabalmente mis funciones como oficial jurídico y posteriormente entonces me recluta en propiedad como oficial jurídico
en el Tribunal Supremo y estuve trabajando con él alrededor de 4 años. Cada vez que nosotros trabajamos, ¿verdad?, ponencias de los diferentes casos, pues era tener siempre presente ¿verdad?, el respeto por la vida, ¿no? El juez es bien puntilloso con eso. Pero a veces pues uno cuando está redactando pues se lleva el caso al pecho, ¿no? Como uno pues coloquialmente puede decir. Y el juez siempre está detrás de uno diciendo, mira, eso está muy bien lo que tú quieres decir, pero tenemos que reformularlo, tenemos que refrasearlo. Y un poco el juez siempre ha sido bien consciente, ¿no?, de la manera en que nosotros trabajamos, no le faltemos el respeto a nadie. ¿Verdad?, y mantengamos una línea ecuánime, ¿no?, cuando estemos trabajando. Y yo creo que eso es experiencias que me daba con él todos los meses, y yo creo que es algo, ¿verdad?, un aprendizaje que yo me llevo, ¿verdad?, de haber trabajado con él para toda la vida. La experiencia de trabajar en muchísimos proyectos, ¿verdad? El trabajo no se limitaba solamente a aquel que realizamos en el Tribunal Supremo, sino que teníamos la oportunidad en ocasiones hasta de adiestrar, ¿verdad?, en proyectos de adiestramiento a jueces y juezas en toda América Latina, de trasladarnos incluso a México en numerosas ocasiones para adiestrar a más de 1000 jueces y juezas, magistrados y magistradas, incluyendo fiscales, ¿verdad?, miembros del Ministerio Público en México, en donde, ¿verdad?, pudimos contribuir significativamente y a su equipo de trabajo. No solamente a mí, ¿verdad?, sino a todos los demás abogados y abogadas que trabajamos en la oficina, nos incluía en ese proyecto, nos hacía parte. Como parte de ese grupo, ¿verdad?, que iba regularmente, porque se iban más o menos 4 veces al año, ¿verdad?, porque de acuerdo a la cantidad de jueces que había y el término que se puso para ello, ¿verdad?, pues el juez Rivera iba por el Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo, la jueza Leida Barona iba del Tribunal de Apelaciones, el juez Toledo Reina y esta servidora íbamos por el Tribunal de Primera Instancia. La gente piensa que haber ido a México es ir a ver de vacaciones, ir a estar pasándola pues Mire, nosotros llegamos en el mismo vuelo, el juez Rivera García y yo, a México, saliendo de aquí a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde, entre los cambios de vuelo, estábamos aterrizando y a las 6:30 comenzábamos las reuniones, que duraban largas horas. Para comenzar presentaciones desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, para prepararnos para la del próximo día, porque el reto era increíble. Y el compromiso con que el juez Rivera García asumió ese proceso fue admirable. La primera vez que fue, le pasó como a mí, estábamos un poco perdidos y cuando engranamos comenzamos a ser parte de ese proceso al punto de que trabajamos juntos en un compendio de experiencias. En el Tribunal Supremo de Puerto Rico comienza la vista oral, hoy 30 de abril de 2024 a las 9:35 de la mañana. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de tener 3 vistas orales ante el tribunal, una de ellas en el contexto penal, sustantivo, que entiendo que no había pasado a nivel de Tribunal Supremo, y fue una vista buena en términos de la discusión, del intercambio con los jueces, así que fue una experiencia única como abogado. El juez tenía unas preocupaciones dirigidas a cómo el Tribunal de Apelaciones descartó la prueba según creída y establecida a nivel primero. Y es interesante porque el juez, desde esa perspectiva, trae su experiencia como juez superior. Yo estuve examinando la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Me llama la atención de unas determinaciones o conclusiones que se hicieron para llegar al resultado y revocar el dictamen del jurado sobre el asesinato en primer grado de los recurridos. Llama la atención que el TEA en varias instancias se apartó considerablemente o sustancialmente de hechos materiales que se desprenden de la propia transcripción de la prueba. Yo de mi papá me llevo su pasión,
su pasión hacia todo lo que hace. Para él, ser juez, ser abogado, ser juez y llegar al Tribunal Supremo, él en todo momento lo ha hecho con la pasión más grande, con los deseos de ayudar, de ser un servidor público, el servidor público que ha sido durante toda su vida. Juez, ha llegado un momento bien importante que tiene una dimensión constitucional y tiene una dimensión personal. La Constitución dispone que los jueces del Tribunal Supremo tienen un término de nombramiento y esa es la situación que usted está experimentando en este momento. Y es de rigor preguntarle cómo se siente una vez ha llegado el momento, ¿verdad?, en el cual tiene que desvincularse del Poder Judicial. Así que, ¿cuál es su perspectiva en este momento a un juez y cuál sería su perspectiva una vez se desvincule de ese trabajo extraordinario que significa ser juez? Bueno, en primer lugar, he estado reflexionando muchísimo sobre este momento. Y lo cierto es que luego de casi 47 años dedicado al servicio público, pues es un momento en el que uno piensa que va a llegar, pero cuando ya está próximo y cercano, ciertamente siente uno un grado de melancolía por razón de la dedicación y el compromiso que siempre he sentido por el servicio público. No obstante, pues evidentemente nuestra Constitución, que establece como un mandato la edad de retiro de los jueces, y en ánimo de ello, pues estamos ya preparados para cerrar este capítulo y eventualmente abrir otros capítulos tanto profesionales como personales. Y me parece que tener la oportunidad de haber estudiado Derecho para usted ha sido obviamente una decisión importante, más cuando la vida también le ha dado la oportunidad de alcanzar la máxima posición en un tribunal. Pero quisiera ir un poco hacia atrás. ¿Qué lo motivó a usted a estudiar la carrera de Derecho a muy temprana? Pues mira, la motivación, lo que me motivó principalmente fue los valores y las enseñanzas que recibí de mi familia. Mi madre era una comerciante pequeña en el pueblo de Río Piedras. Mi padre fue militar toda su vida y a pesar de que ya ninguno de los dos, aunque obviamente él como militar sí, podemos decir que estuvo en el servicio a la ciudadanía, ella nunca estuvo en el servicio público, pero era una líder innata comunitaria. Y con ella yo aprendí la importancia que tiene el poder servir a las personas más necesitadas, a los sectores más frágiles, porque ella era muy activista en la ayuda a las comunidades de necesidades económicas, de necesidades sociales. Así que de ahí parte mi interés en poder alcanzar una profesión que yo entendí que era la que me brindaba los instrumentos, una herramienta para yo poder ser más efectivo en ayudar a la gente más necesitada. Y eso fue lo que realmente me inspira a estudiar Derecho. Claro, previamente yo había hecho estudios también en el campo de las ciencias naturales y educación. Me considero abogado de profesión y maestro de vocación. Y posteriormente eso me lleva también a hacer estudios graduados de maestría en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Y veo que esa experiencia en la familia, la experiencia en la educación, la ha llevado y ha servido como un puente para
trabajar en distintas áreas del servicio público. Uno mira su trayectoria, juez, y uno mira que usted, y puede observar en esa extraordinaria biografía y hoja de vida, observa que usted ha trabajado en municipios, ha trabajado en el Poder Legislativo, ha trabajado en la rama ejecutiva, como fiscal incluso, y posteriormente hizo una carrera judicial, comenzando como juez de primera instancia, juez de apelaciones y luego el Supremo. Y he visto que ha tenido siempre esa inclinación por contribuir al desarrollo social, a la atención de las necesidades de personas que por alguna razón en la vida han enfrentado muchos desafíos, tanto en su vida personal como en la vida comunitaria. ¿Me puede hablar un poco de esa experiencia, cómo esa experiencia particularmente fue formando su carácter para luego servir desde la rama judicial o poder judicial? Sí, una vez yo culmino mis estudios de bachillerato, inicié mi carrera en el servicio público en el municipio de San Juan. Tuve la oportunidad de allí comenzar haciendo trabajo técnico, particularmente en el área de desarrollo social. Comencé entonces, esto me dio la oportunidad de conocer de primera mano lo que realmente son comunidades de extrema pobreza, y en los cuales fui parte también de importantes proyectos que el municipio de San Juan había conceptualizado relacionados al desarrollo urbano, desarrollo económico, desarrollo social. Así que me inserto en esos esfuerzos, tuve la oportunidad de allí eventualmente dirigir una oficina conocida de sistemas y desarrollo, donde básicamente su origen iba dirigido a la planificación social y donde se pudiera hacer acopio de las necesidades de esas comunidades mediante estudios socioeconómicos, que luego le servían al gobierno municipal de San Juan y al señor alcalde de aquel entonces poder diseñar programas, servicios que respondieran a las verdaderas necesidades que tenían esas comunidades. Y estos estudios se hacían para poder desarrollar programas en el área para personas de servicios a personas de edad avanzada, educación preescolar, los Head Start también de San Juan, y el desarrollo de servicios a la familia como tal. Así que tuve esa gran oportunidad. Eventualmente, como parte de grupos de trabajo que se tenían en el gobierno municipal, también pude, porque conocí a primera mano lo que era Río Piedras, porque me crié en Río Piedras, en el pueblo de Río Piedras y en el casco de Río Piedras. Así que fui parte de un grupo de trabajo que se organizó para el desarrollo y conceptualización de lo que luego se conoció como el Paseo Peatonal de Diego. Y allí yo tenía la encomienda entonces de hacer un acopio tanto de información de los residentes como de los comerciantes para poder armonizar los intereses para poder eventualmente lograr lo que se hizo. Es un paseo peatonal que se convirtió en un centro primario de comercio en Puerto Rico. Siendo funcionario del municipio de San Juan, fui director asociado de un programa de desarrollo de comunidades, y allí bajo ese programa estaban todos los programas, tanto federales como estatales, para prestar servicio a las personas de edad avanzada. Así que pude también trabajar directamente con esa población y poder crear programas, servicios que respondieran de forma eficiente a esas necesidades particulares, que naturalmente hemos visto que con el transcurso del tiempo ha seguido aumentando esa población a la que tenemos que seguirle dando mucha atención. Es un área prioritaria que amerita ciertamente todos los esfuerzos necesarios para poderle servir bien. Hablemos ahora, juez, un poco de la experiencia en el Poder Legislativo. Un escenario donde uno puede vivir el concepto de democracia, atender público, legislar para beneficio de un país,
ver resultados con determinada legislación que uno pueda contribuir. Y ahí veo que ha tenido una participación como asesor legislativo, como asesor legal, y ha trabajado 3 áreas o 3 campos muy particulares: seguridad pública, el tema de desarrollo social y ética gubernamental. Si usted fuera a compartir con el país su experiencia y qué aprendizaje usted se llevó de esa participación en tantos procesos legislativos, ¿qué nos puede comentar? Sí, mientras yo trabajaba en el municipio de San Juan, pues comienzo a hacer estudios en administración pública, la maestría, y posteriormente entonces ingreso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Una vez yo finalizo mis estudios, entonces me inicio en el Senado de Puerto Rico como asesor legislativo. Allí tuve una experiencia valiosísima y pude poder entender mucho mejor cuán importante es, dentro de un modelo de separación de poderes, la función tan esencial que tiene la legislatura. Tuve la oportunidad de trabajar con excelentes legisladores de todos los partidos. Y allí pude también comprender mejor ese proceso que se sigue al momento de conceptualizar una medida legislativa, esos debates legislativos que se daban para poder armonizar los distintos intereses dentro de la legislatura y poder entonces entender y comprender mucho mejor, no solamente cuando tú lees la legislación ya aprobada, sino ese proceso que se siguió para culminar en esa medida legislativa. Así que esa experiencia fue valiosísima. Allí tuve la encomienda de trabajar con importantes proyectos en el área de seguridad pública y particularmente la experiencia que había traído de trabajar con estas comunidades me ayudó muchísimo a trabajar en propuestas, tanto en el ámbito del derecho civil como en el área del derecho penal, para proteger a los niños, proteger las personas de edad avanzada, que fueron experiencias que entonces pudimos traerlas a legislación. También de igual manera tuve la encomienda de que se me asignaran estudios sobre la ética gubernamental, ¿no? Y en aquel momento pues estaba comenzando todo este importante auge en fortalecer esa ética pública como una exigencia de la propia sociedad para cada funcionario público. Así que pudimos trabajar en esa área también, importantes medidas legislativas que eventualmente han ido aportando significativamente a todo el andamiaje ético gubernamental, y fue una experiencia de verdad valiosísima, ¿no? Esa experiencia en el ámbito legislativo me parece a mí que es fundamental. Y hay en ocasiones se critica al poder legislativo, pero hay que entender que realmente el poder legislativo es la expresión máxima de la representación del pueblo. Sí. Cada uno de estos señores y señoras legisladores están allí porque el pueblo los ha seleccionado. Y ciertamente ese es el mejor modelo de representación que podemos tener, porque están allí precisamente para hacer valer los intereses, las necesidades y poder trabajar para cumplir con cada una de las exigencias que hacen los distintos sectores de nuestra sociedad. Y de hecho, asumo, y usted me corrige, el haber tenido la experiencia de haber estado en ese escenario legislativo
al momento de pasar juicio sobre los actos de los cuerpos legislativos sobre legislación que se ha aprobado, usted ha tenido la ventaja de poder entender esa dinámica del proceso y descubrir la verdadera intención del legislador, dándole deferencia allí cuando corresponde y haciendo un balance de intereses mucho más cómodo, ¿verdad?, por el hecho de la oportunidad que ha tenido en ese... Sí, no, evidentemente esa experiencia ya en función como juez ha sido fundamental al momento de interpretar, de aplicar el derecho. Y eso me ha llevado a tener una visión de mucha deferencia a nuestras hermanas, a nuestros hermanos poderes constitucionales. Y no hay duda que en función de la función judicial es un imperativo el poder en nuestro análisis ir en esa búsqueda de ese espíritu de la ley, esa intención del legislador, porque nuestro sistema responde a que precisamente los tribunales podamos hacer valer esa intención legislativa. Claro está, en ocasiones hay lagunas, en ocasiones hay vacíos en el ámbito estatutario, y ahí entonces el tribunal juega un papel fundamental en poder llenar ese espacio a todo y en armonía con la legislación y con el espíritu legislativo que está inmerso dentro de la medida que se esté evaluando. Y usted me trae el tema de balance, pues con mucho respeto, ¿verdad? Nosotros los abogados y abogadas tenemos el deber de mantenernos al día en la lectura de la jurisprudencia. De hecho, es un deber primario para la competencia y la diligencia profesional. Yo he estado muy atento a las opiniones que usted ha emitido desde el Tribunal Supremo y no puedo ocultar que la razón por la cual leo muy particularmente sus opiniones es que yo tuve una oportunidad en un momento dado de mi vida de trabajar con la ética gubernamental y he visto en usted un juez que le apasiona el tema de la integridad, la ética en el servicio público, la excelencia. Y una de las cosas que también he visto en ese proceso de educación personal es el esfuerzo que usted ha hecho desde el Poder Judicial por hacer un balance siempre de intereses. Lo hemos visto al momento de atender casos y asuntos relacionados con las víctimas, en el caso de la función de los agentes encubiertos y la función delicada que realizan en la prevención y en la investigación de delitos muchas veces muy serios. Lo hemos visto al momento de aplicar la ley orgánica de la Oficina de Ética, ahora me habla del ambiente. Me podría un poco abundar, ¿verdad? Particularmente tal vez podemos comenzar con ese tema de las víctimas, que hoy día es un tema fundamental en términos de que el sistema sea efectivo al momento de perseguir el delito, que se atiendan las necesidades de las víctimas y que se sea justo también, se sea muy celoso con la protección de los derechos de un imputado de delito también, ¿verdad? Todos merecemos un debido proceso de ley en ese proceso particular. Pero si me puede abundar su experiencia en ese tema de protección de los derechos de las víctimas. Sí, no, evidentemente este es uno de los derechos, uno de los temas más importantes que confrontó la sociedad moderna y que cada día cobra mayor relevancia esa protección de las víctimas. Mi visión judicial, donde entran en juego estos intereses, es la siguiente. Yo soy un férreo defensor de los derechos fundamentales de cualquier persona que sea objeto de un procesamiento de naturaleza penal. Para mí, todos los derechos fundamentales consignados en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, como en la Constitución Federal, los tribunales tenemos que ser garantes de esos derechos. Eso tampoco está en conflicto con el aspecto de también proteger las víctimas. Me parece que ambos intereses se pueden servir y que esas víctimas también tienen unos derechos que son fundamentales. Así que en mi función judicial, desde que estuve en el Tribunal de Primera Instancia,
por muchos años atendiendo salas de los asuntos de lo criminal en el Tribunal de Apelaciones como en el Tribunal Supremo durante los pasados casi 15 años. Una de los esfuerzos que yo he hecho y que están plasmados en mis opiniones, algunas de mayoría, algunas concurrentes, otras tal vez disidentes, ha sido precisamente el poder proteger ese sector que muchas veces es lamentable que no se le dé la importancia que tiene. Y yo he examinado el tema de las víctimas en muchas jurisdicciones. Llama la atención como, por ejemplo, en algunos países hermanos de Latinoamérica, las víctimas se les reconocen los derechos en la Constitución. En la Constitución tienen derechos constitucionales que los equiparan básicamente a los derechos que tiene la persona imputada o acusada de un delito. No es el caso en Puerto Rico, sin embargo, sí hay legislación. Hay legislación que que debe y se debe hacer valer. Y para mí, pues, yo he tenido que ser muy enérgico en muchas ocasiones y vuelvo, están plasmadas en nuestras opiniones y en nuestras sentencias, donde hemos hecho todo lo posible por hacer valer esa protección de las víctimas y de los testigos también, porque el sistema penal, de justicia penal, para que pueda funcionar adecuadamente, tenemos que ser firmes en combatir la impunidad. Y ciertamente el Ejecutivo, quien es el responsable del procesamiento penal, ser efectivo en esa lucha contra el crimen, pero también no podemos olvidar esa otra parte, esa víctima del crimen. Tenemos nosotros que también ser garantes de su protección y de su mejor bienestar para que pueda funcionar adecuadamente y se puedan también, volvemos a lo mismo, lo que decíamos anteriormente, crearle ese balance de ambas áreas porque son esenciales armonizarlas. Y otros actores importantes es la Policía de Puerto Rico, y usted ha tenido la oportunidad de examinar también e incorporar una visión en opiniones con relación a la función de la investigación por parte de la policía y los agentes encubiertos. ¿Qué nos cuenta de esa función? Y a mí particularmente, juez, me llama la atención y estaré muy atento. Yo soy hijo de policía, nieto de policía y sobrino de policía. O sea, yo diría que como el 40%, sin exagerar, de mi familia está vinculada a la policía. Me parece, ¿verdad?, que son unos seres humanos extraordinarios. Yo cuando miro un policía, como miro otras profesiones, hablo ahora de la policía, ¿verdad?, pues todas son muy dignas, pero el policía cuando sale a la calle, yo lo viví como hijo, yo me preguntaba, ¿será la última vez que yo vea a mi papá? Porque el meramente salir por la puerta con la placa y con el uniforme era un riesgo inherente. Y ciertamente, ¿verdad?, el Supremo, y hay distintas opiniones que han tratado también de atender esa realidad, la complejidad de la investigación criminal, la protección de estos servidores públicos. ¿Qué nos cuenta en ese campo? Bueno, me parece a mí que en cualquier sociedad el cuerpo de la policía juega un papel protagónico en el contexto de la seguridad pública. Es el funcionario del orden público que está en primera línea, ¿no? Es el frente de batalla en esa exigencia que tenemos todos los ciudadanos de que tengamos seguridad y se pueda combatir efectivamente la criminalidad. Así que yo entiendo que la policía y todos sus componentes y todos los componentes del sistema de justicia penal, pero hablando específicamente de la policía, ese rol que tienen es fundamental, y me parece a mí que a través de los años, con los programas de educación, con la reforma de la policía a la que han estado expuestos en la organización, ciertamente han mejorado sustancialmente su ejecutoria, no hay duda. Ahora bien, sabemos que en ese andamiaje, pues el policía es el que da la batalla y el que inicia los procesos de investigación que eventualmente van
a la consideración de un fiscal para que pueda evaluar los cargos que se van a radicar y autorice la correspondiente presentación de denuncia. Ahora bien, ese policía, en muchas ocasiones, particularmente aquellos que surgen como agentes encubiertos, por muchos años no han sido muy bien vistos por algunos sectores. Y la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo ha sido el crisol por el que debe ser evaluado un testimonio de un agente encubierto y el requerir que pueda ser atendido con un cierto grado de sospecha esa función. Y eso yo no tengo problemas con eso. Lo que sí yo he combatido desde mis opiniones ha sido cuando se ha intentado tal vez con medidas a nivel de los tribunales inferiores el exponer la vida y la seguridad de ese agente encubierto. Y tenemos varios casos, particularmente en el ámbito donde se ha requerido por parte de la defensa el que se pueda divulgar información que pueda llevar a ese agente a que se conozca su identidad. Otras exigencias, por ejemplo, como parte del descubrimiento de pruebas, donde se pueda también, al descubrimiento de pruebas al que tiene derecho el acusado o el imputado. Y en eso no está en duda. Pero sí hemos tenido que entonces abordar, diseñar medidas cautelares para proteger la integridad, la vida y la seguridad. Yo recuerdo en mis años de fiscal, hace muchos años, donde básicamente se le requirió a un agente encubierto que prestara testimonio en sala abierta. Y era un agente encubierto que había intervenido en un sinnúmero de intervenciones y operaciones e investigaciones relacionadas al narcotráfico. Y un poco tiempo después, el agente encubierto fue encontrado, lo habían asesinado. Y yo creo que eso marcó mi visión de la importancia que tiene el que, sin menoscabar los derechos del acusado, también podamos otra vez, lo que decíamos, crear ese equilibrio y proteger a estos agentes del orden público. Así que tenemos varias opiniones donde, por ejemplo, ya se había establecido el mecanismo de celebrar vistas de necesidad. Vista de necesidad es cuando el Ministerio Público le requiere al juez que en lugar de que sea un proceso abierto al público, sea cerrado en protección de ese agente. Y pues antes no se celebraban esas vistas, no se hacían. El juez hacía la determinación a la luz de la petición que se le hiciera y escuchaba a las partes y tomaba una decisión. Ahora nuestra jurisprudencia, desde nuestros casos, exigen celebrar esa vista de necesidad y que se puedan ponderar, evaluar, aquilatar una serie de criterios y de prueba conducente a que ese juez pueda tomar la mejor decisión en protección de los derechos del acusado, como la protección de la vida, la seguridad y la integridad de ese agente y de su familia también. Como también no podemos olvidar la importancia de que no se afecte la integridad de investigaciones que están en curso. Así que hemos trabajado varias opiniones. He logrado tener los votos de la mayoría del Pleno, del Tribunal, para sentar precedentes importantes en ese contexto. Ahora nos movemos, juez, al tema de la ética gubernamental. Seguimos, es un tema que sé que a usted, a mí me apasiona, yo sé que a usted también le apasiona. He tenido la oportunidad de escucharlo en distintos escenarios, en el sector privado, en el sector de gobierno. Hace poco el Tribunal Supremo emitió una opinión con relación a al quantum de prueba en los casos que se inician en la Oficina de Ética Gubernamental.
donde se incorpora ese quantum de prueba clara, robusta y convincente. También hemos visto, ya desde la perspectiva del procesamiento criminal de casos de corrupción, opiniones del Tribunal Supremo protegiendo la función investigativa y la intervención del panel sobre el fiscal especial independiente en casos que ciertamente se inician desde el Departamento de Justicia para casos donde se está imputando delito a funcionarios de alto nivel. Y aún en todos esos escenarios también usted ha procurado un balance. Una cosa es el interés público, que ciertamente es determinante para la democracia, de que su funcionario desempeñe sus funciones de forma honorable y correcta, sin ningún tipo de conducta ilegal, porque está en juego la legitimidad de las instituciones, pero también está los derechos de las personas que puedan ser imputados de delitos. Hay una opinión del Supremo que a mí siempre me llamó la atención, donde el Supremo señala de que el mero señalamiento ético lacera, obviamente, la reputación de un ser humano. Entonces ahí viene el rigor del análisis y el rigor que se le exige a las instituciones fiscalizadoras de llevar a cabo investigaciones de manera efectiva, correcta, clara, contundente. Si usted fuera a reflexionar sobre este concepto de la ética gubernamental en estos tiempos, donde hay desafíos generacionales, donde el perfil del servidor público ha cambiado, donde hay una Junta de Supervisión Fiscal que ha exigido que el servicio público mejore, que se instrumenten sistemas de medición de productividad y eficiencia. ¿Qué mensaje usted le puede enviar al país, pero particularmente a estas nuevas generaciones que están considerando el servicio público como un escenario laboral? Claro que sí. Bueno, me parece, y siempre he sido un gran defensor de la ética en todas sus dimensiones, la ética personal de cada individuo, los valores y la jerarquía de valores que establece la propia sociedad como parte de la ética, que no podemos soslayar la importancia que tiene, por ejemplo, la integridad, la honestidad, la verticalidad, el respeto al orden social para tener una mejor vida en una sociedad. Así que partiendo de esa premisa general, he trabajado intensamente cuando estuve en la legislatura, como los asuntos judiciales que hemos tenido en el contexto de la ética gubernamental, es que tenemos que fortalecer y cada día ser más rigurosos en las exigencias, porque no es una exigencia porque lo diga la ley, es que porque lo requiere, no nos mandata el propio pueblo. El pueblo quiere integridad en todos los órdenes públicos, en mejor uso de los fondos públicos, que siempre haya un fin público detrás de cualquier actuación o acción de parte del gobierno en general. Así que, en ese sentido, hemos tenido que entonces enfrentarnos a importantes controversias en esa área de la ética gubernamental. Debo reseñar un caso muy particular porque hasta hace muy poco la Oficina de Ética Gubernamental, en la que le reconocemos la relevancia extrema que tiene de precisamente cumplir con su función de prevención, de investigación y fiscalización. La Oficina de Ética y otras entidades que tenemos, por ejemplo, la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, la Oficina del Panel Especial Independiente, del Fiscal Especial Independiente, que todas juegan un papel fundamental en precisamente en ese proceso de fiscalización y de hacer valer los imperativos de la ética pública. Ahora bien, volvemos a lo que decíamos anteriormente, la relevancia o la importancia que tiene el que haya un balance. Así que hace un tiempo atrás nos enfrentamos a una controversia que llegó ante nuestra consideración en el Tribunal Supremo, donde la Oficina de Ética Gubernamental, en el cumplimiento de sus funciones, hizo una investigación de un funcionario público donde se planteaba
la posibilidad de un conflicto de interés a la luz de las funciones que realizaba dentro de entre la agencia y un ente privado. Así que el caso nos llega luego de que la Oficina de Ética lo sancionara con las correspondientes multas, y nos dimos la tarea de examinar con mucho rigor y mucho cuidado esos hechos particulares que fueron ventilados precisamente en una vista administrativa en su fondo, ¿no? Y que luego el Tribunal Apelativo, en revisión, avaló el dictamen de ética. Allí pudimos observar la importancia de poder entonces incorporar un estándar probatorio. Hasta ese momento, como parte de los principios de lo que es el derecho administrativo, pues la Oficina de Ética se regía también por el criterio de preponderancia de la prueba. Y de ahí, pues entonces, con ese quantum probatorio, hacia sus determinaciones, como lo hacen las demás agencias administrativas. Pero nosotros tuvimos que examinar la naturaleza de lo que es una sanción disciplinaria en el contexto de la ética. Así que, al igual que los abogados son evaluados cuando hay una queja o una querella de naturaleza ética, el Tribunal Supremo utiliza como criterio probatorio que la prueba sea clara, robusta y convincente. Así que equiparamos la función del funcionario público con aquel profesional de derecho desde el contexto de la disciplina ética, y aunque son códigos distintos, pero no deja de ser los fundamentos de lo que es la ética, ya sea pública o profesional. Así que en ese sentido encontramos en los hallazgos que, como parte de nuestro análisis que hicimos y de la prueba, particularmente el análisis de esa prueba allí desfilada y aquilatada, que ciertamente no hubo tal conflicto. Porque aquí entra en juego un criterio que también dentro de la ética ha sido muy difuso, y es lo que pudiera aparentar, es decir, la apariencia de conflicto. Y yo siempre he sido muy cuidadoso con esto de la apariencia, muy cuidadoso con la cuestión de la apariencia, porque no hay duda que pudiéramos entonces incurrir al imponer una sanción en una medida injusta. Sí. Y este caso en particular, el caso de la Oficina de Ética Gubernamental versus Martínez Girau, recoge con mucha claridad ese principio de lo que debe ser la apariencia. ¿Y qué es la apariencia? Y hasta dónde la apariencia ciertamente no puede darse en un vacío. Tienen que haber otros hechos que abonen para poder entonces hacer una determinación si ciertamente hubo esa apariencia del conflicto de interés. Así que ahí, a partir de ese momento, como una exigencia a través de este precedente judicial, se exige que toda persona que ha sido o está siendo procesada dentro del contexto de la disciplina de la Oficina de Ética Gubernamental, la oficina tiene el peso de la prueba, el ente tiene el peso de la prueba, que debe ser prueba clara, robusta y convincente para poderse sostener en un tribunal. Y esto está atado a que estos son procesos que ciertamente son cuasi penales por las implicaciones que tienen. Hay quienes han dicho, bueno, lo que pasa es que una multa o una sanción administrativa no tiene más implicaciones más allá que no sea la multa. Yo difiero muy respetuosamente de ese criterio porque yo pienso que pueden haber otras consecuencias. Un funcionario público que haya sido multado, que haya sido sancionado administrativamente, pudiera tener otras implicaciones dentro de la propia agencia para la que trabaja, porque esto pudiera conllevar el inicio de un proceso disciplinario y hasta perder, pues pudiera ser disciplinado y hasta perder su empleo. El empleo, güey, inclusive en nuestro país hemos visto que personas que han sido nominadas a distintos cargos a nivel que requieren la intervención de la Asamblea Legislativa por el hecho de que tengan un señalamiento ético en cualquier escenario, sea a nivel del Tribunal Supremo si eres abogado o abogado, o a nivel de la Oficina de Ética, incluso han sido descartados. Eso es así. Ciertamente tiene una consecuencia.
tiene unas consecuencias bien severas y que evidentemente pues hemos hecho ese balance en protección, primero, del debido proceso de ley y del ciudadano, de ese funcionario que también es un ciudadano. Porque naturalmente tiene la obligación de cumplir de forma estricta y en total apego a todo el andamiaje ético gubernamental. Pues hay algo que a todos los abogados y a la comunidad jurídica y el pueblo en general siempre nos llama la atención, es esa experiencia de un juez asociado al Tribunal Supremo en los procesos deliberativos, decisiones colegiadas. No es lo mismo estar solo en el estrado en el tribunal de primera instancia a que entonces estar en tribunal colegiado donde tienes que compartir criterios con otros compañeros y compañeras y tratar de convencerlos y convencerlas de que la opinión debe ser la más correcta. ¿Cuál fue su experiencia durante estos años? Bueno, he tenido el privilegio, en primer lugar, de en mis inicios en la carrera judicial, haber sido designado juez del Tribunal de Primera Instancia como juez superior, ¿no? Cargo al que le dediqué básicamente 10 años. Así que yo aprendí y adquirí una experiencia de tomar decisiones y determinaciones en mi carácter de juez y yo individualmente, sin tener que consultar, porque no, obviamente los tribunales de primera instancia no trabajan como cuerpos colegiados, ¿no? Una vez yo llego al Tribunal de Apelaciones, allí yo comienzo a exponerme lo que es un trabajo de forma colegiada, como un organismo colegiado, y comencé entonces a ver la importancia que reviste el que tribunales de revisión judicial, como el Tribunal de Apelaciones, como el Tribunal Supremo, puedan estar constituidos por varios jueces, ya sea por paneles o por un pleno o por una sala constituida por varios compañeros, donde se pueda dar esa dinámica de discusión, de diversidad de criterios, de visiones distintas, de lo que es el derecho, de interpretaciones distintas. Y ahí pude percatarme de cuán importante y relevante es el poder escuchar como juez de un cuerpo colegiado. Siempre estar ávido, independientemente de las diferencias que puedan haber, siempre escuchar a la otra parte, porque en ocasiones, y me ha pasado a mí, yo he estado entendiendo que la postura que yo tengo en mi criterio es el correcto, pero al escuchar a otros compañeros me he convencido de que tengo que variar esa postura, porque no hay duda que los fundamentos que me han presentado han sido persuasivos y convincentes. Así que ese proceso deliberativo es enriquecedor, porque primero uno aprende de todos los demás compañeros, uno está expuesto a distintas perspectivas al momento de atender una controversia, de resolver un asunto que está ante nuestra consideración. Y cuando llego entonces al Tribunal Supremo, ya voy con esa experiencia valiosísima y pude insertarme allí y me he sentido como pez en el agua, ¿verdad? Como pez en el agua. Y mi contención desde el primer día, y así lo dice el mensaje que yo esbocé cuando juramenté como juez asociado, que yo sería un juez que estaría siempre dispuesto a ser partícipe activo de ese proceso deliberativo, de escuchar a los compañeros, pero siempre hice y he hecho la salvedad, y lo he mantenido durante los pasados 15 años, de que en el momento en que yo me he visto precisado a disentir, es decir, no he estado de acuerdo con una decisión de la mayoría, pues siempre lo he hecho dentro de un marco y un escenario de mucho respeto. Respeto profesional, respeto intelectual, que entendiendo que aunque estamos en posiciones encontradas, no es menos cierto que
este otro compañero puede tener unos puntos que son válidos dentro del derecho. Y claro está, con respeto personal. Así que mis disensos, muchas veces de forma enérgica, porque no es menos cierto que en ocasiones no hemos sentido indignados con decisiones que se toman. O sea, eso es parte del proceso de la propia naturaleza humana, ¿no? Pero yo lo he hecho siempre señalando, puntualizando el por qué difiero de ese criterio y fundamentándolo para sostener mi postura. Y me parece a mí que esto es vital en cualquier cuerpo colegiado, porque de eso se enriquece el derecho. Sí. Yo lo veo como que es el abono de cada uno de los miembros del cuerpo colegiado, en este caso de cada uno de los miembros de nuestro Tribunal Supremo, en abonar para que cada día tengamos un mejor derecho y sobre todo, hay quienes hablan de que prevalezca el imperio de la ley. Yo no me gusta utilizar esa expresión. Yo utilizo que prevalezca el imperio de la justicia, que va más allá. Y ese es el norte que debe tener cada persona que ocupa un cargo dentro de la judicatura. Y no es tan sencillo como parece trabajar en cuerpos colegiados. Particularmente en este momento donde nosotros hemos trabajado por los últimos años con una composición colegiada de 8 miembros. Es decir, en números pares, no impares como debería ser. Así que en ocasiones hemos tenido, en múltiples ocasiones, el tribunal ha quedado dividido y como parte de esa división, pues obviamente si no se llega a una decisión por el Tribunal Supremo, va a prevalecer el dictamen del Tribunal de Apelaciones. Y yo he aprovechado ocasiones donde hemos quedado así divididos para entonces esbozar mi postura, ya sea de conformidad o disidente, pero he explicado el por qué yo entendía que el tribunal debió haber resuelto el asunto de la manera que era la mejor manera para hacer justicia y en derecho. Pues todos los casos son importantes para los actores que están en el proceso. Sí, ciertamente todo el que toca las puertas de la justicia espera un resultado a sus propios intereses y desde su perspectiva. Pero hay casos y hay casos. No es lo mismo un caso civil que un caso penal, caso criminal. En ese campo donde usted fue fiscal, su visión sobre las víctimas, su respeto al rol del juez de primera instancia, a la institución de los jurados, ¿ha habido algún caso? Porque ahí está en juego la libertad de los seres humanos y la protección de las víctimas. ¿Ha habido algún caso que usted, colegiadamente hablando, le ha ocasionado una ansiedad muy particular porque sabe que hay que tomar una decisión que puede costarle años de prisión a un ser humano o a la víctima puede percibir una decisión como que fue injusta? En esos años usted se enfrentó colegiadamente a un proceso angustioso donde usted diga, señor, la decisión que tomé aquí es una decisión o intenté tomar la decisión y no lo logré. ¿Se ha sentido de esa manera y cómo lo maneja usted en su plano personal? Sí, mira, lo cierto es que no han sido pocos los casos en que nos hemos visto expuestos a eso. No han sido pocos, han sido en muchas ocasiones. Hemos prevalecido con opiniones mayoritarias. Hemos podido en algunas ocasiones revertir esa opinión mayoritaria con una opinión disidente que hemos circulado y yo he logrado convencer a otros compañeros de entender que ese debe ser el curso decisorio en justicia y en derecho. Y ciertamente pues crea ciertas angustias. Yo he tenido, a mí, algo que para mí es vital, es la deferencia que yo siempre he mostrado y que también he defendido en cuanto a los tribunales de primera instancia. Es decir, las decisiones que toman los jueces que están allá abajo, que están atendiendo al público,
que son los que tienen la oportunidad de examinar esos testigos, a las víctimas, a los familiares de las víctimas, que reciben de primera mano y aquilatan esa prueba, nuestros principios de revisión judicial exigen que le demos esa deferencia. En ocasiones hemos visto cómo se han tomado decisiones de encontrar culpables personas en casos de asesinatos. Y el Tribunal de Primera Instancia ha tomado ese dictamen, se va en apelación al Tribunal de Apelaciones, el tribunal confirma y posteriormente se llega vía un recurso de revisión cerciorari al Tribunal Supremo en revisión de ese dictamen del Tribunal de Apelaciones. Y en ocasiones, pues sí, se han revocado por la mayoría decisiones de esta naturaleza, entendiendo yo que no hay los fundamentos, porque algo de lo que yo siempre me he cuidado es de tratar de no usurpar la función de ese juez de primera instancia. Y esto ha sido objeto de discusión, mire, no solamente en Puerto Rico. Yo he llevado ese mensaje básicamente a muchísimos países en Latinoamérica, donde el modelo del sistema acusatorio, pues tal vez no tienen esa visión y se sustituye, es frecuente sustituir ese criterio, como digo yo, de forma arbitraria. Nosotros tenemos unos criterios para apartarnos. Obviamente, los tribunales revisores podemos apartarnos de esa deferencia cuando hay un error manifiesto en esa decisión, y tengo casos específicamente que elaboran toda la doctrina de cómo apartarnos de ese criterio cuando hay un error sustancial de parte del tribunal primario, que la prueba decía una cosa y él lo interpretó de otro modo, ¿no? Y los hechos fácticos chocan con ese dictamen. Pero a su vez, esa deferencia yo la he tenido que invocar en muchas ocasiones, precisamente porque en algunas ocasiones se ha prevalecido, en otras ocasiones no, intentando revocar dictámenes de los tribunales primarios cuando no hay base alguna para así hacerlo. Usted ha tenido la oportunidad de participar en muchos casos que tienen que ver con abogados y abogadas, de ver el rol del abogado como fiscal, de verlo como litigante en el escenario judicial. Estamos enfrentando grandes desafíos hoy día. La profesión, más después del COVID, todos estos temas de las vistas a través de los sistemas de información, el sistema SUMAC de notificaciones electrónicas, la tecnología va rápido. Las redes sociales ocupan un rol importante en distintos órdenes y el tema de la inteligencia artificial. Y yo sé que usted ha tenido participación en distintos escenarios donde esos temas se han discutido. La pregunta que le hago, y usted es profesor también en una de las facultades de Derecho del país, sí. La pregunta que le hago es, a esos estudiantes de Derecho que están en este momento en ese escenario, ¿cuál es su recomendación para que puedan insertarse a esta profesión y puedan sentirse satisfechos con la contribución que hace y tranquilos con la inversión que han hecho en estudiar esta carrera de mucho sacrificio? Muy bien. Bueno, primero que nada, a mí me parece, y yo he sido un crítico hacia la academia en muchas ocasiones, porque entiendo que es necesario que nuestras instituciones académicas, formadores de nuevos profesionales del derecho, le den mayor énfasis a la ética, en todas sus dimensiones, pero en particular a la ética profesional. Así que yo le he hecho en muchas ocasiones llamados a nuestras escuelas de derecho de que fortalezcan esos cursos, los currículos. Aunque yo soy de los que pienso que en cada curso de derecho debe siempre estar la materia de ética presente, independientemente del tema que estemos estudiando. Yo lo hago en mis cursos. Yo siempre inserto la ética profesional y me parece que es una de las maneras en que podemos llevar un mensaje claro a los futuros profesionales del derecho y a estos jóvenes, esta generación,
para que puedan entonces entender la importancia que reviste, por lo que representa ser abogado o abogada en nuestra sociedad. Y esto va atado a un punto bien importante, es el siguiente. En el mundo entero estamos viviendo un grado de desconfianza hacia las instituciones públicas, gubernamentales, en todos los órdenes. Eso abrimos las noticias, vemos los noticieros, leemos los artículos en las computadoras, online, y podemos observar cómo cómo se lacera y cómo se ha lacerado la confianza pública. Y esto tiene muchas razones, muchas causas, algunas justificadas y otras no tan justificadas. Y entre esas no justificadas, pues está la ola de desinformación que estamos viviendo, específicamente porque el desarrollo tecnológico a través del Internet, de las redes sociales, y ahora tomando en consideración el tema de la inteligencia artificial, se suscita, surge mucha desinformación, y si no se crea un balance, para poder contrarrestar con la verdad lo que pueda estarse señalando de forma incorrecta a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hemos, en el Tribunal Supremo, y no el Tribunal Supremo solamente, sino con precisamente personas, profesionales, conocedores de lo que es la ética, han trabajado mano a mano con nosotros. Entre esas personas está usted también, que ha sido un colaborador intenso en estudiar la importancia que reviste el tener unas nuevas reglas de disciplina profesional, que ahora aún vigente le llamamos los cánones de ética profesional. Pero no hay duda que todos estos cambios dramáticos, todas estas transformaciones que hemos estado experimentando durante las últimas décadas, ameritan que tengamos un nuevo cuerpo rector normativo de ética profesional para estar en nuestros tiempos. Entonces, tenemos que la ética profesional, fíjense, hay una desconfianza, como decía al principio, en las instituciones. Los abogados y abogadas somos parte de la sociedad, somos parte integral de la sociedad, y jugamos un rol importantísimo en educar a la comunidad. De hecho, es una exigencia ética. Correcto. Que podamos educar a la comunidad. Y dentro de esa responsabilidad en educar también está el poder combatir la desinformación, la mentira y toda esta vorágine que surge lacerando las instituciones sociales. Así que la función del abogado va más allá, inclusive tiene una responsabilidad de ser un defensor también del Poder Judicial, de los tribunales, porque somos funcionarios del tribunal y por extensión nos corresponde también hacerlo de forma correcta y adecuada cuando se hacen señalamientos que son revestidos de frivolidad, cuando son falsos, cuando se hacen imputaciones que realmente van dirigidas con toda la malicia de perjudicar la institución como tal. Siendo eso así, tenemos que entonces trabajar con reconstruir esa confianza pública, de paso, y esto no es un hecho desconocido. Dentro de esa desconfianza que existe en el mundo entero, está incluida nuestra profesión también. O sea, nuestra profesión se desconfía en ella. Eso implica que entonces seamos más exigentes, más rigurosos en poder cumplir con ese servicio tan fundamental de representar al ciudadano en los distintos ámbitos del derecho. Así que mi mensaje para no solamente los futuros abogados y abogadas, a los que estamos en el ejercicio de la profesión,
es que somos parte de todos estos cambios sociales, cambios tecnológicos, y que tenemos que ser partícipes activos para poder siempre dentro de estos procesos tener como un imperativo la ética profesional. Y hablando un poco de inteligencia artificial, pues no hay duda que estamos todavía en los inicios, por decirlo así, estamos en pañales, aunque se viene hablando hace años de esto. Pero se ha comenzado ya a utilizar como una herramienta de trabajo para el ejercicio de nuestra profesión y me parece formidable, siempre y cuando nos cuidemos de que dentro del uso de esta tecnología cumplamos nosotros como personas, como profesionales, con la ética que exige nuestro ordenamiento y que a su vez algo que me preocupa a mí un poco es que no descansemos tanto en el uso de la tecnología para evitar que entonces podamos recaer en una zona de comodidad donde entonces el pensamiento crítico lo echemos a un lado, el juicio crítico, y quien decida o haga una decisión sea una máquina. Para mí la decisión del ser humano es insustituible. Es decir, ese racional de imprimirle. La máquina nos puede ayudar, la computadora nos va a ayudar, nos va a facilitar, va a hacer tareas repetitivas, nos va a hacer tal vez de forma rápida y expedita una investigación, pero siempre como profesionales del derecho tenemos que ser cuidadosos en esa información que nos provee la inteligencia artificial, porque ha quedado demostrado también que pudiera tener sesgos de naturaleza discriminatoria, de naturaleza racial, y que no tomemos decisiones que eventualmente puedan ser entonces injustas para las partes, ¿no? Como yo siempre digo, nuestra profesión exige que repensemos la ética todos los días. Nos levantemos pensando hoy a lo que nos vamos a enfrentar y que nuestras actuaciones, nuestra conducta, nuestro ejercicio de esta profesión cumpla con los más altos estándares de lo que es la integridad, el respeto, la sensibilidad, que es un criterio que tampoco podemos obviar. Las máquinas no pueden ser sensibles. Una máquina no puede ser sensible. Nosotros los seres humanos así. Exacto. Y güey, el tiempo ha avanzado, el diálogo ha sido extraordinario, pero yo no puedo culminar esta entrevista. Usted en todos estos años ha estado rodeado de tantos servidores públicos que le han acompañado en ese sagrado ministerio en todos los lugares donde usted ha trabajado, pero muy particularmente en el Poder Judicial. Personal secretarial, alguaciles, personas que están a cargo de mantener la sala en orden, oficiales jurídicos durante todos estos años. ¿Qué mensaje y palabras usted tiene para esos seres humanos que le acompañaron a través de... Definitivamente, yo me siento muy orgulloso de todo el personal del Poder Judicial en todas las instancias en que yo he estado. Siempre han demostrado un compromiso, un sentido de colaboración más allá del que uno espera. Para mí, los recursos, la gente que trabaja en el Poder Judicial, llevan a cabo su trabajo con una pasión, con una dedicación, hacen esfuerzos que más allá de lo que usualmente se encuentra uno en otros contextos, ¿no? Así que siempre yo he visto que la función del juez, los jueces nosotros solos no podemos hacer el trabajo que corresponde si no tenemos el personal de apoyo en las secretarías, nuestras secretarias jurídicas, los alguaciles, todos los funcionarios de los tribunales son
esenciales, son entes esenciales para poder nosotros cumplir con la encomienda. Esto no es un trabajo de una persona, no es un trabajo de un grupo de jueces, sino que están complementados nuestra función y nuestro deber está complementado y se cumple porque realmente tenemos la asistencia y el apoyo y la colaboración de todo el personal. En mi caso particular, yo he tenido la dicha de poder formar muchos profesionales del derecho que hoy día se desempeñan en distintos cargos públicos y privados también, que han pasado como colaboradores y oficiales jurídicos de mi oficina, ¿no? Que yo básicamente los recluto desde que son estudiantes en la clínica y en las tutorías jurídicas y eventualmente los voy reclutando y los voy formando. Y ese personal que ha sido mi mano derecha y mi mano izquierda, tengo que agradecerle mucho estos años de servicio porque ellos son parte del trabajo, de la obra jurídica que se ha hecho y que estoy seguro que más adelante van a continuar haciendo mucho por Puerto Rico. Ese ha sido mi objetivo y algo que siempre le siembro es una semillita. La semilla de la gran satisfacción que es servirle a la gente. Y el servicio público ciertamente nos ofrece esa oportunidad para hacerlo. Para mí eso es lo más que yo me llevo, el querer ayudar a los demás, el querer servirle a Puerto Rico y que lo hizo siempre de una manera despegada, como que lo hacía por los demás y brindando lo que él conoce y su capacidad como mejor pudo. Y yo ojalá yo pueda poder tener esa misma pasión hacia lo que hago y yo trabajo todos los días para poder lograr sentir eso que él siente y para mí eso es lo que más admiro de mi papá.